En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, Jose Antonio Tabora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, Jose Antonio Tabora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM en este programa Oficina Jurídica Virtual. Y bueno, hoy estoy con dos especialistas. Estoy con el licenciado Efraín Rivera Guevara, Efren Rivera. Lo mencioné bien. Dice abogado penalista. Y también estoy con un invitado que ya habíamos traído porque tiene mucho conocimiento en varias áreas, el licenciado don Alejandro Rojas Salazar, que además es mediador, certificador de familia, trámites administrativos, laborales, ¿verdad? Y hoy vamos a mezclar los conocimientos de ambos para aprovechar y desarrollarnos en todos sus direcciones y lo que pueden aportarle al público que nos está escuchando en este momento. Don Efraín, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Sí, mucho gusto igual. En esta área el área penal, que es un campo tan amplio, ¿verdad? El conocimiento del defensor o del abogado, ¿verdad? Tiene que ser un conocimiento muy expedito, la persona tiene que ser muy rápida, muy hábil en esto. Así es, tiene que tener un bagaje cultural, pero adicional a eso, ser una persona técnicamente muy diestra y, por supuesto, a lo largo de su vida, continuar estudiando. Sí, se estudia todos los días, entonces. Todos los días. Sí, y hay casos que son como un laberinto. Pues sí, y también en los cuales usted debe nutrirse, conseguir bibliografía, jurisprudencia y actualizarse, porque surgen muchas variantes dentro del derecho penal. Es una ciencia que no es exacta, pero procura hacerlo. La mayoría de clientes, pienso yo, con un proceso penal están siendo allanadas, les quitaron sus propiedades, les congelaron sus cuentas bancarias. ¿Cómo hacen estas personas para poder contratar un defensor particular y no poder pagar? ¿Cómo lo maneja usted? Mire, esto un poco lo que usted menciona, la persona llega normalmente disminuida. Cuando está acusada, cuando está señalada, existe una presunción no de inocencia, que es como el mito que se maneja a veces en las películas y que nos dicen a todos en la universidad. Usted se presume inocente hasta que haya una sentencia que diga lo contrario. Realmente la persona dentro de un proceso penal se presume culpable, si no, no estaría vinculada al proceso penal. Y el grado de probabilidad y la prueba es la que lo señala. Entonces, realmente esa cercanía con el proceso es lo que vulnera mucho la identidad de la persona. Y estas personas lo que tienen que hacer, pues en cierta forma, es empoderarse, volver a renacer a partir del conocimiento que están vinculados, sea que hayan tenido o no una conducta dolosa cuando actuaron en razón del vínculo que los une ahora con el tema de delito. Y adicional, también es muy importante que esto es un poco como, digo yo a veces, como cuando a usted le duele el corazón. Si a usted le duele el corazón, ¿qué hace? Busca un cardiólogo, pero usted se va a la guía telefónica o busca en internet y no va a buscar el peor.
va a buscar el mejor. Así es. Bueno, es su corazón el que está de por medio. Yo no soluciono problemas del corazón, pero lo hago latir al ritmo correcto. Claro, y cuando la persona late muy potente, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Porque esto es como una emoción también, ¿verdad? Porque la persona la allanan, le hacen un show mediático a muchos, ¿verdad? Y tal vez apenas están en un proceso de investigación, vienen y le hacen un escándalo público y después resulta que era inocente. Pues sí, eso pasa muchísimo. Lo que hay que hacer, como le decía, es empoderar a la persona, hacerla en cierta forma renacer, vincularla, establecer pues también una relación muy profesional técnicamente y hacer un examen arduo de cada caso, de cada personalidad, para determinar lo que mejor corresponda a esa situación. A veces, mire, lamentablemente, como todo en la vida, las derrotas existen y quizá no haya nada que hacer, o quizá ese nada que hacer es vincular a la persona a una medida alterna, a una solución negociada, a una reparación integral, un someterse a un procedimiento especial y en otras, pues simplemente enfrentar el juicio. ¿Y qué pasa con la difamación? Ocurre muchísimo, lamentablemente nuestro sistema tiene muchas falencias, más que de parte del Poder Judicial, de parte de los medios de comunicación. Cuando se está produciendo un allanamiento, yo soy de los que no logra entender cuál puede ser el interés para un medio de comunicación el participar de un allanamiento en una casa de habitación y hacer tomas o informar desde el lugar de los hechos con respecto a aquello, si eso no tiene una trascendencia pública. Lo público es el caso, el delito, no necesariamente la persona, no la familia de la persona, no el perrito que habita en la casa de la persona. Entonces hay que tener mucho tacto, mucho cuidado, y hay una gran falta de conocimiento jurídico de parte muchas veces de los medios de comunicación y de los profesionales de la comunicación. Don Alejandro, y en vista de eso que está hablando el licenciado, esos trámites de las familias que agarraron a una persona, la allanaron, pero la persona tenía un dinero, y esos trámites, ¿quién los hace? ¿Quién sigue manejando esas platas, verdad? Es muy interesante lo que usted indica porque cada caso es especial, ¿verdad? Y evidentemente cada caso tiene su particularidad. Cuando una cuestión como esa sucede, evidentemente hay que tratar primero a la persona que se encuentra en ese momento indiciada o investigada, y a partir de ese momento hay que procurar que también la familia no cometa errores, ¿verdad? No vayan de pronto a generar una situación que más bien vaya a empeorar la condición del indiciado. Evidentemente pues hay que dar un apoyo integral a esa familia. Hay bienes que están a nombre de esa persona que ahorita va a estar en un proceso penal, hay bienes que eventualmente pudieron ser anotados, cuentas que pudieron ser eventualmente congeladas, y por eso hay que darle un abordaje integral. Propiamente desde mi perspectiva, que es más comercial, notarial y en materia de familia y demás, cuando uno detecta una situación como esa, acude propiamente a un profesional, como en este caso don Efrén en materia penal, para pedir una recomendación en ocasión a qué podemos y qué no podemos, porque pudiese enturbiarse el proceso, ¿verdad? ¿Usted es notario? Yo soy notario público, sí señor. Y en la parte notarial, cuando necesitan este famoso, ¿cómo se llama? Que una suerte de escritura. Entonces, ¿qué parte influye de la familia en el sentido de que la persona esté presa y necesita hacer trámites? ¿A quién le toca eso? Bueno, vamos a ver. Resulta que va a depender de la situación especial en la que nos encontremos nuevamente, dicho sea de paso. Nosotros como notario público lo que hacemos es otorgar o darle eficacia jurídica a un acto que las partes vienen a buscar. Si la persona ya está en un proceso penal y hay una propiedad o hay un bien que se encuentra a su nombre y ese bien está siendo objeto del proceso penal, obviamente si la familia viene y te busca como notario para trasladar ese bien a nombre de un tercero, obviamente vos no podés como notario asesorarle a hacer eso. Claro. Evidentemente el bien está o forma parte de un proceso penal. Evidentemente, y vuelvo y repito, en una circunstancia donde la familia tenga una persona privada de libertad o en un proceso, dependiendo de la etapa o el estadio donde se encuentre el proceso, pues la familia te busca para generar algún tipo de venta de un bien o dar como garantía un bien porque tal vez ocupan el insumo para poder cancelar los honorarios del abogado o algo que se esté solicitando como una eventual garantía. Don Efraín, ¿la difamación es demandable?
Sí, es uno de los delitos contemplados precisamente en nuestro Código Penal. Es un delito que se comete básicamente cuando sobre la percepción objetiva que se pueda tener de una persona hay una lesión en su identidad, en sus calidades, eventualmente en el achacar a aquella persona algún tipo de ilícito. Eso ocurre muchísimo. A veces el problema también que ocurre es que en los medios de comunicación ponemos adelante una palabra que supuestamente dejaría de lado la comisión del delito, que es decir, presumiblemente, o se presume. Lo cierto del caso es que nuestra ley contempla que en la etapa preparatoria del proceso penal debería no divulgarse ningún tipo de dato. Por supuesto, hay personas de índole política o de un carácter muy público en sus actuaciones que es casi que imposible no decir sus nombres o no referirse al nombre de la empresa o algún tipo de situación de estas. Pero me parece a mí, y siempre he sido el criterio, que los medios de comunicación también deberían de tener ese tacto. Digamos, la persona está en este proceso y está en pleno juicio, el abogado puede pedirle al juez que no le tomen o no le capturen el rostro a la persona por el proceso mismo, ¿verdad? Porque todavía no se demuestra que es culpable. Pues sí, hay una serie de reglas dentro de nuestro código que es importante a veces rescatarlas, y también de la Constitución. Número 1, cuando se trata de personas menores de edad, es prohibido mencionar los nombres o sacar datos de aquella persona, incluso en la vinculación con la familia. Cuando se trata de víctimas de algún tipo de delito de trata de personas, de carácter sexual, igualmente. Y la única posibilidad que brinda el código de que usted pueda expresar en medios de comunicación el rostro, las calidades de la persona, es cuando aquella persona tiene una orden de captura. Si no ese es el caso, hasta la etapa intermedia, nada de lo que se conozca dentro de un proceso puede publicarse. Y eso es atinente también a los abogados. El abogado nunca debería salir en los medios de comunicación diciendo estoy defendiendo a tal persona sobre tal caso, ni siquiera eso, porque todo eso es secreto. No pensemos desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de la persona clienta. ¿Qué pasa cuando un fiscal, porque uno ve los medios, los noticieros, sale afirmando ya como que la persona ya la metieron presa y todavía eso no se ha cerrado? Está cometiendo una falta, en términos y eso es muy penado. generales. Hay una Contraloría de Servicios, es una sancionable. Inspección judicial o una inspección fiscal que pueda sancionar lo que está haciendo esta persona. Sí, lo que pasa es que la gente normalmente no conoce. Fuera de tal vez hacer la protesta no dicen nada más, pero dentro de las posibilidades está la inspección fiscal en contra del personal de la fiscalía, propiamente fiscales, la inspección judicial para cualquier funcionario judicial no fiscal, ¿verdad? Y también pues el habeas data, que es una de las posibilidades que se maneja, que es una especie de habeas corpus, donde la persona puede realizar una protesta sobre el adecuado manejo de sus datos. Eso podría generar incluso una condena en daños y perjuicios. ¿Usted conoce algún periodista que esté preso por eso? Al día de hoy no, ninguno. Por lo menos no en nuestro sistema. Sí, ¿verdad? sí. ¿Y ese delito es penado de qué forma? El código establece dinero, tiene que pagar. Básicamente es una sanción que nuestro código, por un estándar que tiene, menciona días cárcel. Creo que habla hasta 6 meses o 180 días cárcel. Pero es convertible a dinero. ¿Es un contravencional o es un proceso Es un penal? delito. Es un delito que va de la etapa preparatoria y se establece la acusación de una vez ante el tribunal que corresponda. ¿Qué piensa usted, don Alejandro, del comentario de don Efraín? Bueno, mire, esto es muy importante porque pese a que yo no llevo la materia penal como don Efraín la lleva y la maneja, todo está muy concatenado. Al final del día, cuando a uno le llega un caso de una persona que quiere comprar una propiedad o que eventualmente fue estafado, una vez que uno hace un estudio registral, remite al abogado penal para verificar si hay un delito o no hay un delito en aquella situación. Y pasa muchas veces que la gente viene y te dice, mira, es que a mí me estafaron. Bueno, vamos a ver si es lo que ocurrió. Entonces uno le hace una revisión previa, pasa el caso a un abogado penalista, como el caso de don Efraín, quien al final de cuentas te da tu criterio y te dice, mire, no, aquí no hubo ninguna estafa. Usted lo que hizo fue algo, un contrato, y pues le fallaron en el contrato. Esto es materia civil, para ponerle un ejemplo. Entonces, en esa medida, siempre todo esto va a estar concatenado, ¿verdad?
Sí. ¿Usted conoce algún caso de alguien que le haya llegado a su oficina a ofrecerle algo y que usted diga, no, esto es ilícito, yo no puedo meterme en esto, Bueno, porque esta plata de dónde apareció? sí. Como notarios tenemos una responsabilidad muy grande, yo creo que lo comenté la vez pasada, pero si no lo comento, nosotros tenemos una responsabilidad penal, una responsabilidad civil y una eventual responsabilidad notarial, disciplinaria, de tal suerte que por todos lados estamos vigilados. Si nosotros cometemos un acto o asesoramos mal a una persona, en esa medida nos pueden sancionar en el Colegio de Notarios o la Dirección Nacional de Notariado. Si eso lleva una implicación económica, nos pueden acusar civilmente para cobrarnos aquel daño o aquel perjuicio. Y si además tiene una connotación de penal, nos pueden acusar penalmente. Ahora bien, pues sí han llegado casos donde te hacen propuestas en la medida de que, mire, necesito trasladar un bien, pero resulta que quien lo vende no está en el país, entonces no puede firmar. Bueno, eso no se puede hacer, evidentemente ocupamos las firmas de las partes. Claro. Mira, necesitamos gestionar un documento, pero la persona que vende falleció. Bueno, eso es imposible de hacer. Entonces, en esa medida, uno como notario tiene que ser primeramente esa barrera de atención de qué pasó, qué se va a hacer así o qué se va a hacer aquí, y además uno tiene que tener un sexto sentido y ver en ese asunto que me están pidiendo si hay algo mal, ¿verdad? Y ser investigador, ¿verdad? Para los efectos. Don Efraín, ¿qué piensa usted de los defensores públicos? Hay unos muy buenos, ¿verdad? No estoy dando mi opinión personal, sino que lo que puedo percibir es que hay unos muy buenos, pero también hay unos muy buenos, pero están llenos de expedientes. Cada uno lleva 700, 800 casos. ¿Qué piensa usted de eso? Se maneja un mito, efectivamente, en torno a lo que es la defensa pública. En general, todos los abogados y abogadas de nuestro medio tienen la misma educación, pasamos por las mismas universidades, usamos los mismos libros, pero dependerá de la iniciativa de cada uno el ser bueno, el ser mejor y el ser casi perfecto. Claro. Eran un poco, tal vez creo que le decía extra micrófono, el 1% de ser abogado es lo que yo estudié, lo que yo todos los días aprendo, pero el 99% restante es la iniciativa que yo tengo para romper la barrera de la mediocridad y ser mejor. El defensor público en términos generales, el problema que tiene no es de educación, es un problema de cúmulo de trabajo. Entonces, objetivamente, maneja un estándar, si se quiere, menor que el que puede mantener un abogado en el sector privado, pero un abogado que se entregue, que tenga el conocimiento, que estudie y que decida pues tener una amplia biblioteca y un bagaje bastante amplio sobre todo lo que es el conocimiento penal. ¿Usted sabe cuánto gana un defensor público? No, señor, no lo conozco. ¿Cuánto gana un juez? Tengo alguna leve percepción, ¿verdad? Creo que sus salarios rondan entre los 2 a los 4 millones en promedio. ¿Y cuánto gana un fiscal? Creo que es similar. ¿De sí, esos salarios que usted ve en ellos, es poco o es mucho? Es una pregunta técnicamente difícil para mí responderla, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de eso? Lo que yo siento es que el funcionario público, incluso actualmente, antes que no se tocaba mucho el tema del Poder Judicial, ahora se ha inmiscuido o se ha metido dentro del la misma pasión desbordada de la gente, el tema del funcionario público, y se le critica mucho. Hay funcionarios de todo tipo, los buenos, los intermedios y los malos. Claro. Uno lo que espera es que su probidad, que significa su entrega, su honradez, su honestidad, nunca esté cuestionada. Si hay gente que trabaja más lentamente o más rápidamente, yo prefiero a alguien que haga bien su trabajo. ¿Qué piensa usted de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial? ¿Funciona para esto? Con toda franqueza, le digo que no. La lentitud achacable al Poder Judicial como un todo no es ni siquiera resorte de la Contraloría. La Contraloría tal vez lo que hace es mover un expediente de la parte de abajo hacia arriba para satisfacer. A que se muevan. ¿Verdad? Pero el problema es intrínseco del Poder Judicial. Me parece que hay mucho buen sistema informático y muchas cosas que se pueden mejorar, pero sí hay como cierta, ¿cómo decirlo? No sé, un chip o una paciencia judicial que lamentablemente lesiona los derechos de los ciudadanos. Si usted fuera un quejoso, ¿por dónde empezaría? Empezaría para pedirle asistencia al técnico judicial o la técnica
y después de eso, si no obtengo respuesta a la primera, voy a la Contraloría. Si no obtengo respuesta, pues voy a la inspección. Y si ya no obtengo respuesta, pues lamentablemente, un poco como las estatuas, sentarse a esperar. O a la unidad disciplinaria. Bueno, no conozco alguna que, digamos, esté en ese sentido así centrada. Quedaría, tiene que haber, ¿verdad? Alguna unidad. Es que sería la inspección judicial, sí, ¿verdad? Pero fuera de esta no hay ninguna otra instancia. Licenciado don Alejandro, escuchando a don Efraín con este enorme conocimiento, ¿usted qué haría? Cuénteme. Si usted se convierte en un quejoso y ve que no lo están atendiendo, que ve negligencia, ve descuido, usted como abogado, ¿verdad? Bueno, con el conocimiento que usted tiene. Claro. Estoy hablando con una persona especialista y que es notario además. Recordemos que, pues, efectivamente el Poder Judicial no solamente conoce materia penal, evidentemente están los juzgados de familia, los juzgados de trabajo, los juzgados de cobro judicial, en fin, una suerte de despachos que también lamentablemente padecen a veces de ese letargo a la hora de llevar expedientes. Por experiencia propia, los juzgados de familia en todos los diferentes provincias trabajan de forma diferente. O sea, yo te puedo decir que hay juzgados que te resuelven un proceso de divorcio por mutuo acuerdo en cuestión de días y hay otros que te duran meses. Y todo lo achacan eventualmente a la cantidad de trabajo. Ahora, don Efraín apuntaba a algo que es muy importante. Como quejoso uno va a la Contraloría de Servicios, pero la experiencia lo que dicta es que la Contraloría llama al despacho y el despacho o el auxiliar que lleva el proceso lo que dice es, mire, en virtud del COVID, en virtud del teletrabajo, en virtud del amplio montón de expedientes que llevamos, no hemos podido sacar ese caso. Y ahí paró todo. O sea, eso fue lo que sucedió únicamente y la Contraloría no te resolvió la gran cosa. Y al final de cuentas, mire, uno a veces también tiene que ser muy prudente, porque si vos vas y te quejas, de ahí, puede también que tu caso se pegue, ¿verdad? Porque evidentemente vas a quedar como un quejoso ahí en el juzgado. Sí, don Efraín, usted podría ayudar a una persona que evidentemente haya cometido un delito y que usted piense que podría hacerlo bajándole la pena. Sí, por supuesto, es uno de los primeros exámenes que se realiza. Nuestro sistema en general, todos los tipos penales que existen, entendiendo tipo penal como la comisión, la figura del delito, homicidio, rapto, violación, estafa, tienen lo que se llama una gradación, es decir, una pena mínima y una pena máxima. Esta fórmula de valoración se hace de acuerdo a algunos parámetros que están establecidos en el Código Penal, en el cual se analiza la personalidad, el número de personas ofendidas, se analiza la cantidad de dinero afectada, sustraída, el patrimonio, la dimensión del delito en mucha perspectiva desde el punto de vista del juez para los efectos de la imposición de la pena. Entonces a veces hay estafas que tal vez en este caso se sustrajeron 10 millones de colones y en el otro 10 millones de colones, pero la afectación en el primer caso fue un banco y en el segundo fue una viejecita que tenía todos sus ahorros allí. Bueno, quizá el reproche penal para el segundo caso que le decía es más alto, más que para el banco. Debería ser el mismo en términos muy generales, pero sí hay ciertas valoraciones que el juez hace y que también la defensa y el Ministerio Público deberían de realizar en el momento en que solicitan la imposición de la pena o que piden que se aumente o se disminuya aquella pena. ¿Qué pasa con los delitos de cuello blanco? Bueno, eso siempre es muy criticable, ¿verdad? Claro. Hay que observar dos situaciones. El cuello blanco, entendido como una percepción casi que psicológica, ¿verdad?, para la sociedad. Hay dos cosas que se le quitan al cuello blanco. Número uno, la violencia. Normalmente el delito de cuello blanco no acude a la violencia. Y normalmente el delito de cuello blanco pues tiene que ver con las personas que, aunque patrimonialmente se han visto afectadas, son personas que tal vez tenían la capacidad económica. Entonces, no necesariamente todos entran allí. Desde el punto de vista del juez, esa etiqueta, que básicamente son términos de carácter criminológico, lo que se llama el labeling approach, es decir, un etiquetamiento, no es visto por el juez. El juez debe sancionar la comisión del ilícito conforme a los parámetros legales dados por el legislador. Por ejemplo, el caso de don Miguel Ángel Rodríguez. Sí,
estamos a un corto, vamos a hacer un corte, Claro. y ya regresamos con Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad virtual del periódico La Voz de Goicoechea. Miren lo que tengo aquí, dice relax, o sea, relájese y vea smile, sonría. Hay mucha gente que está en esta época llena de dolor, llena de soledad, de angustia, de desesperación. Pasó la Navidad y lo pasó solo, no estuvo con nadie, sus padres no están, sus amigos no están, su esposa no está, su novia no está, y están llenos de conflictos emocionales. Pero yo le quiero recordar esto, mire, sonría en medio de la soledad, sonría en medio de la incertidumbre, guarde su corazón. La palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, sonría, mire, y relájese. Viene un año lleno de cosas buenas. Y aunque vemos el mundo oscuro, ¿verdad? Aparte la oscuridad y reciba una nueva dirección. Aparte la fortaleza del mundo y reciba, mire, relajamiento que necesitamos para seguir adelante, y sonríale a la vida. Yo declaro que este año va a ser un año de victoria para usted, de gracia, de favor, de milagros, de prodigios, de perdón, de restauración y de restitución. Miren, relájese, ya toda tragedia, déjela y sonríale a la vida, que algo grande y extraordinario le va a pasar a usted. Habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Sí, estamos en el programa de Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual, con dos licenciados que están aquí. Eso está encendido en este momento. Yo estaba hablándole a don Efraín sobre don Miguel Ángel Rodríguez, ¿verdad? De todo, la Caja Fisher, Miguel Ángel Rodríguez, Banco Anglo. ¿Qué pasó con estas personas? Usted me estaba contando que muchos de ellos ya murieron. Algunos han fallecido, sí, señor. Así es. Y los que están vivos ya no se ven por ningún lado. Pues habría que ver, ¿verdad? Revisar muy bien el caso, porque también son situaciones que uno analiza desde el pasado hacia el presente. Cada caso es un mundo. Hay personas que en la vinculación al proceso penal alargan muchísimo el proceso, otras lo acortan, se acogen a una medida muy rápida, salen pronto del sistema, como creo en el caso de don Miguel Ángel. Estaba un señor José Antonio Lobo. Él prácticamente desapareció de la escena pública y política costarricense, se acogió muy rápido a una medida alterna del proceso penal. Habrá estado vinculado 1 o 2 años y después pues prácticamente desapareció su rastro. Sí, hay gente que me imagino que tiene que cambiar toda su vida completa, ¿verdad? Sí, sufren una lesión. De nuevo. Se dimensiona un poco la situación, no solo en lo penal, sino en lo familiar, en lo mercantil o empresarial, y todo esto termina afectando. Sí, ya no pueden actuar bajo su propia licencia, sino tiene que hacerlo bajo otro nombre. Son muchas cosas, sí, ¿verdad? Señor, sí. Y les lesionan también los dineros, los préstamos, los créditos. Incluso todo. las familias se desintegran a veces por cuestiones de criterio, ¿verdad? Eso ha ocurrido sin mencionar nombres, pero sí. Personas que han estado vinculados en algunos de esos casos han perdido su esposa, su esposo, sí. El que sus hijos o hijas les dirijan la palabra, todo esto, ¿verdad? Sí, o también que los dejan de visitar, no van a buscarlos al centro Así penitenciario. Sí, sí. Si usted va a las cárceles, visita, ¿le ha tocado eso? Sí, sí, señor. A lo largo de mi carrera profesional, pues sí, en muchas ocasiones he recorrido cárceles de Punta Arenas, Limón, Cartago, San José,
Guanacaste Sí. también. ¿Cuál es la cárcel de los premium, los VIP? Hay un lugar, sí, debe haber, me imagino, porque no se puede como hacer mezcla, los pueden matar. Hay un lugar donde digan, mejor metemos a estos por aparte porque si no estos los van a asesinar. Hay un consejo técnico que hace un análisis cuando una persona ingresa en el sistema penitenciario. Sí. Son dos modalidades. Una es si usted entra en calidad de indiciado, es decir, vinculado a un proceso en una medida cautelar. La otra es cuando la persona ya está debidamente sentenciada. Son perfiles diferentes totalmente, porque en el primer caso va a un centro penitenciario que es temporal. Sí. En el segundo caso ya tiene que estar recluido por un tiempo determinado en la sentencia. Entonces cada uno requiere un análisis diferenciado. Adicionalmente, ya una vez vinculados en el sistema, pues se les invita a participar de actividades religiosas, de trabajo, de contribuciones, para los efectos de ir reduciendo entonces lo que en el futuro puede ser eventualmente una condena. Son perfiles diferentes. En nuestro sistema hay una cárcel que es muy querida, si podemos llamarlo así, que es la de Cocorí, de Cartago. Esa es una cárcel modelo. Normalmente las personas tienen la posibilidad de, por así decirlo, fugarse, pero no lo hacen. Las condiciones de seguridad no son las mismas de la reforma, en lo que yo tengo entendido, y es una cárcel que permite una estrechez mucho mayor sobre la personalidad de la persona vinculada, y que esa persona pueda salir adelante desarrollando una serie de actividades y mejorando sobre todo su iniciativa para que aquello que una vez lo vinculó al sistema penitenciario no vuelva a ocurrir. Hay gente que está en un proceso penal y empieza a dañarse psicológicamente. También ocurre, sí señor. Hay gente que se ahorca, que se mata. Pues sí, sí. ¿Se acuerda de un personaje, no me acuerdo el nombre, que era como un manager de fútbol, un italiano? ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Lo recuerdo, sí. Sí. Sí, no recuerdo el nombre, creo pero que sí. se mató él, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí, que con jugadores de fútbol. Ajá, sí, que tenía dinero y que no cogió plata, digamos. Pasa eso, en ese proceso hay gente que no resiste un proceso penal. Lamentablemente sí, las personalidades son tan variadas, ¿verdad?, como número de personas hay en el mundo. Entonces, hay gente que en la confrontación de la realidad versus lo que hicieron o lo que se les está achacando que hicieron, sufren un shock de conciencia y terminan pues quitándose la vida, lesionándose, no lo logran soportar, caen muy enfermos. Surge lo que se llama una inimputabilidad sobreviniente. Puede ocurrir. La inimputabilidad es un trastorno mental normalmente que puede estar vinculado con aquella introducción de la persona en el sistema penitenciario o en el caso penal, o también simplemente que es una persona que ya venía de por sí enferma por alguna otra razón, genética, psicológica o de enfermedad, y resulta que termina el sistema penitenciario lamentablemente de afectar a esa persona o hasta de matarlo. ¿Qué trámite debo hacer yo si estoy preso y tengo dinero, tengo mis cuentas en el banco, no las puedo sacar? ¿Y qué trámite debo hacer yo para que mi familia quede bien? Bueno, qué importante eso, y aunado a lo que decía don Efrén, porque la persona que está en un ámbito penitenciario por algún delito y está siendo cuestionada, también va a haber afectado su tema económico, ¿verdad? Su tema patrimonial. Ya las familias, así, para decirlo de alguna forma, y don Efrén me corrige, ni fiados le van a dar en la pulpería, ¿verdad? Claro, porque sí. evidentemente ya está la mala fama. Sí, claro. esa etiqueta que don Efrén indicaba. Y lamentablemente a veces esa mala fama también va a la familia. O sea, si una persona por alguna situación comete un error, no significa que la familia también sea mala, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, es muy interesante. Vuelvo y repito, si una persona llega a mi oficina y me dice, licenciado, es que mi esposo lo acaban de llevar preso por una situación económica, por una estafa, lo menos que yo le voy a recomendar a esa persona es, mire, vaya a sacar la plata del banco, ¿verdad? Porque evidentemente ya no debe estar solo congelada, sino que adicionalmente eso podría ser un indicio de que efectivamente aquella persona está haciendo algo malo. Ahora, si el delito es en ocasión a una suerte de, no sé, qué sé yo, un robo o una situación diferente, y no tiene que ver nada con un tema
económico, bancario, y hay algún dinero ahí y la esposa eventualmente puede acceder al mismo, pues evidentemente ya es un tema más bancario que otra cosa, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, acá lo que uno busca cuando una persona viene a tu oficina y te dice, mire, mi esposo está afrontando un proceso penal, queremos trasladar este bien o venderlo para tal efecto. Entonces uno hace un análisis como notario de que el traslado no tenga una afectación directa o indirecta en el proceso penal. Y si uno encuentra que hay una situación en ese sentido, lo primero que busca es al abogado que está llevando el caso, o si no tiene un abogado, buscar un especialista en derecho penal y decirle, mira, me están buscando para hacer este traspaso, ¿vos crees que eso vaya a tener una implicación en el proceso? Si la tiene, entonces no lo hago. No la tiene, perfecto, voy para adelante, ¿verdad? Esa es la manera y la técnica. Bueno, voy a corregirme porque está haciendo Efraín y es Efrén. Muchas gracias. ¿Verdad? Don Efrén, ¿hay malos abogados? Bastantes, sí señor, así es. ¿Hay abogados negligentes? También, pero más bien voy a decirlo de la siguiente forma. Creo que en una sociedad como la nuestra, donde hay médicos, arquitectos, en fin, todo tipo de personas, hay un importante porcentaje de personas que son negligentes, que son irresponsables, que son mediocres. Pero eso es porque el ser humano, en términos generales, sin entrar en conceptos religiosos, es pecador. Es decir, quizá no tiene tiempo, no quiere, hace un esfuerzo mayor para dar esa milla extra y para hacer. O tal vez porque no recibe lo que tiene que recibir. ¿Qué piensa usted? Bueno, pero entonces mejor no acepte el caso, ¿verdad? Si usted siente que no le van a pagar lo que usted cree merecer, pues mejor no lleve el caso. Retirarse. Lo mejor, y ni siquiera aceptarlo, ¿verdad? Hay casos donde un abogado lleva un expediente, lleva un proceso y a la mitad dice, me retiro. Ocurre mucho. ¿Mucho o poco? Bastante, mucho, sí señor. Sí. Sí, yo le puedo decir, por mi experiencia, no sé, podría decir un 30, 40%, por decir un porcentaje. La gente que llega a mi oficina o que me busca, vienen porque han pasado por 1, 2, 3 abogados. Sí, bueno, ahora que mencionó su oficina, me dijo que estaba en el Mall Dorado, esto queda en Goicoechea, ¿verdad? Sí, señora, así es, 200. Local número 6, oficina 24/7 y su celular es 8383-0476. Este es su celular de trabajo. Sí, señora. Lo pueden llamar ahí. Y también algo que mencionó al principio es que trabaja 24/7. Sí, señor. O sea, siempre está trabajando. Usted no duerme. El tema, no, es que el tema penal implica... Sí. Lo que lo llamen a cualquier hora. Para hacer una escritura, como decía don Alejandro ahora, usted puede efectivamente concertar una cita. Para un tema penal, a veces la persona o la familia lo llama a uno porque están en ese momento siendo apresados, siendo allanados, están detenidos, el accidente acaba de ocurrir, la tragedia. Entonces todos estos elementos se suman para que el abogado penalista sí tenga una vinculación mayor de disponibilidad de tiempo. Sí, hay abogados que son muy buenos en la parte penal, pero hay muchos abogados que son muy buenos en la parte penal y les da pereza. Ocurre, es que hay gente que se sube las mangas y se bate en el barro. Otros no se quieren ensuciar las uñas. Sí. ¿Qué pasa con estos abogados que no debaten? Los que no van a juicios, digamos. No, van a un juicio, pero no debaten. Es que es un tema de actitud, ¿verdad? Claro. Yo creo que ahí sería muy bueno tener la posibilidad de hacer un análisis de comportamiento humano y vinculado a la profesión. Pero el abogado debe ser una persona completa, multidisciplinaria, con capacidad de observar muchas situaciones, tener visión de lejanía, deducir y sobre todo voluntad y disciplina. Voluntad es realmente hacer lo que uno debe hacer y disciplina es exactamente lo mismo con una frase adicional. A veces la gente dice, mire, ¿qué es disciplina? Disciplina es hacer lo correcto, disciplina es hacer lo que se debe hacer. No, disciplina es hacer lo que se debe hacer, incluso cuando a mí no me guste hacerlo. ¿Hay alguien o hay gente que está en la cárcel por una mala defensa? Muy grandes. Sí. Hay gente que está ahí porque su abogado no hizo el trabajo que debía hacer. Porque no son tal vez francos, no son directos sobre las consecuencias del proceso. ¿Usted cree que hay alguien que esté haciendo una defensa y que de repente tenga alguna preferencia
o algún consejo de otra persona y que haya dejado que la persona la meta en presa? También ocurre mucho, y aquí no solo atinente al tema profesional. A veces los mismos clientes andan consultando, tocando diversas puertas para ver qué abogado les dice lo que ellos quieren oír. Claro, ¿Verdad? claro. Hay gente que está en la cárcel y que no debería estar ahí. Muchos. Es correcto, sí señor. Eso pasa. Sí, y hay gente que está en la cárcel que lo agarró como negocio. El profesional, el delincuente profesional, hay un reconocidísimo delincuente costarricense, creo que ha sido pasado más de 110 veces, Porque le dan de comer. siempre por el mismo delito, que es el uso del acetileno para violar cajas fuertes o entrar en almacenes. Creo que hay otra persona también bastante conocida por violar casas de habitación, o sea, domicilios, entrar, robar básicamente. Entonces, estas personas se convierten en clientes frecuentes. Ya lo que ellos tienen es un tema patológico. Les gusta estar ahí adentro. O son artistas, ¿verdad? Quieren que su nombre esté en las marquesinas de los periódicos y, por supuesto, ser mencionados cada nada. Cuando una persona sale en libertad, no tiene un domicilio fijo, encontró a alguien que lo reciba, no tiene un trabajo, encontró a alguien que lo recibe y le da un trabajo temporal, sale en libertad y después uno los ve ahí como piedreros en las calles, peor que estarían mejor en un centro penitenciario. Este tipo de personas, ¿la sociedad hace algo por estas personas? Hay programas, ¿verdad? Pero que yo los conozca así concretamente no. Lamentablemente la persona que ha sido estigmatizada en un proceso penal y cuando tiene una trascendencia mediática pierde muchísimo. Lo que ocurre también es que la política criminal nuestra está bastante limitada. O sea, nosotros seguimos teniendo un inconveniente, que es que queremos ser un país en vías de desarrollo, pero no hemos abandonado el subdesarrollo. Seguimos teniendo muchas instituciones, mucha política criminal antigua que ya no es aplicable. Hay decenas, cientos de leyes en nuestro sistema que son letra muerta, no se utilizan, no se ven, no se aplican y no se hace nada también para desterrarlas del sistema. Don Alejandro, ¿hay envidia entre los abogados? Sí, yo no lo llamaría tanto envidia, pero sí, efectivamente, al final del día... Como una competencia sí, desleal. Sí. Se serruchan el piso. Siempre ha existido, exactamente, porque al final del día, mire, es interesante y esto lo aprendí de mi buen amigo Efren. Mire, es terrible cuando a un abogado lo llaman para cotizar, ¿verdad? Mira, es que voy a cotizarte, ¿cuánto me cobras vos por un traspaso? ¿Cuánto me cobras por esto? Bueno, al final del día uno no debería estar en ese tira y encoge. Al final del día existe una tabla y si usted me busca es porque sabe que yo le voy a brindar un servicio. Ahora, yo sí puedo darle un servicio personalizado. Claro. Yo sí puedo ir a su casa a recogerle la firma. Yo sí puedo trasladarme a Limón, a Guanacaste, donde sea, y evidentemente generar el contrato. Pero ahora bien, en relación a envidia, vuelvo y repito, lo que existe tal vez es una situación de deslealtad a la hora en que le dice, bueno, si ese abogado te cobró 10, yo te cobro 5, ¿verdad? Para que lo hagas conmigo. Entonces, sí existe. Abogados que tienen mala fama. Sí, los existen y en toda materia, no solo en materia penal, hay gente, notarios, para eso existe una página de la Dirección de Notariado y una página del Colegio de Abogados para uno revisar. Hay abogados que están inhabilitados y aún así ejercen, hay notarios que están suspendidos y aún así ejercen, y mucha gente dice, mire, es que yo hice una escritura con el notario tal, y vas y te fijas a la página y resulta que ese notario está inhabilitado. Entonces, bueno, ¿cómo lo hiciste con él si estaba inhabilitado? Fue que le pidió a otro colega que a través de él lo hiciesen, o eventualmente una persona ya con un récord. ¿Eso es legal? No, evidentemente hay una implicación de sanción a nivel notarial, porque evidentemente si yo te estoy brindando el servicio y la asesoría y te digo que lo estás haciendo conmigo en mi protocolo, ¿verdad? A la hora que te traigo y lo hago en el protocolo de otro notario, pues estoy incurriendo en una falta sancionable en materia notarial, ¿verdad? Ahora, si yo soy transparente contigo y te digo, mira, yo estoy inhabilitado por una sanción, pero me va a ayudar mi colega Pedro, que es el que va a hacer la escritura, bueno, eso es diferente.
¿verdad? Pero normalmente este tipo de personas operan de esa forma, están inhabilitados o siquiera no pueden ejercer el notariado y te dicen que sí y resulta que lo hacen en el protocolo o a través de un tercero que ni siquiera se entera de lo que está sucediendo. Don Alejandro, su oficina está en Paso Ancho. Sí, señor, así es. Su número de teléfono es 7015-3015, sí, señor, ¿verdad? Y también el 24/7. Pues le voy a ser honesto, yo en una buena medida sí, pero para los efectos, a diferencia de don Efren, que tiene que salir corriendo a atender el asunto, sí. Yo todavía puedo decirle al cliente, mira, es tan urgente que a la medianoche hagamos el traspaso, ¿verdad? Sí, claro. Podemos esperar a las 7 de la mañana, porque de todos modos, en la materia notarial, uno también tiene que hacer un ejercicio de investigación previo. Sí, voy a ir a un corte y ya regresamos con más de Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual. Hola, muy buenos días a todos y bendiciones. Yo soy Noelia, la mamá de Dominic y la hija de Cinia. Como ya me imagino que muchos saben, José hace unos años me había profetizado que iba a tener un hijo y que iba a ser varón. Y así fue. Se me complicó mucho la situación ahorita en la situación del COVID y todo con los medicamentos de él y la anemia que tiene. Entonces quería agradecerles a José, a Dios principalmente, a José, al Ministerio Crece, a todos los que me ayudaron, me donaron, los doctores que me lo quieren atender, a la que organizó todo. Entonces sí quería agradecerles a todos mucho por la ayuda que me dieron, porque sí fue de muy gran ayuda y espero que sigan teniendo ustedes, se les multiplique lo que le dieron a mi hijo. Que tengan muchas bendiciones todos, que tengan un muy buen día. ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estamos en el programa de Life Coach José Antonio Tabora, en el programa Oficina Jurídica Virtual en Radio 930 AM. Estoy preguntándole a los dos abogados que si casan, ¿verdad? Don Efren me dijo que no, que hace 10 años no, pero que si lo contratan sí casaría. Y el licenciado Alejandro dice que sí. Lo que estaba preguntando es los precios, ¿verdad? Porque yo he escuchado que unos cobran muy, muy caros, otros cobran muy, muy baratos, y de repente uno dice que es raro, ¿verdad? Que alguien cobre tan caro y alguien tan barato. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en el programa anterior, y lo reitero en este, existe ya una tabla, ¿verdad? Que como notarios tenemos, por la cual tenemos que basarnos para este tipo de actuaciones. Sin embargo, evidentemente, si usted me dice a mí, necesito casarme y mi boda se va a celebrar en Guanacaste, pues yo tengo que cobrarle a usted lo que dice la tabla y adicionalmente pedirle, mire, tengo que transportarme, los viáticos, evidentemente, ¿verdad? El hotel. Y eso va a tener un costo adicional. Ahora, otro tema es que no es lo mismo. Si yo me caso ya hoy, le digo, bueno, licenciado, yo quiero que usted me case hoy a las 6 de la tarde en San José, ¿cuánto me cuesta eso? Bueno, eso tiene una implicación, y es que si yo te conozco y conozco a tu pareja, evidentemente yo puedo omitir o puedo de alguna forma indicar que por conocimiento que tengo de ustedes, omito la publicación de un edicto. Sin embargo, por norma general, los notarios tenemos que publicar un edicto donde se indica que ustedes van a contraer nupcias, y eso tiene que ser, eso tiene que ser con un plazo. Vuelvo y repito. ¿Y a dónde se publica eso? En la Gaceta. La Gaceta aparece el nombre de las ahí personas. Aparece que fulano y perencejo o fulanita y qué sé yo. ¿La Gaceta es virtual? Es virtual, hay una parte que es virtual y la parte que también es física. ¿Usted puede casar virtualmente? No, vamos a ver, eso es el acto notarial como tal implica la presencia de los contrayentes o de las partes que van a firmar el contrato ante el notario.
Sí. Ok, virtualmente como tal, lo que pueda tener usted en la boda son los invitados, pero por lo menos los contrayentes tienen que estar frente mío porque es un contrato formal, así como cualquier otro contrato. Y yo debo de advertirles, como notarialmente tengo esa obligación, de advertirles de las consecuencias de sus obligaciones y las repercusiones que ese acto tiene como tal. Don Efren, a mí me gustaría volverlo a invitar porque me gustaría hablar sobre el narcotráfico. Muchas gracias, Los delitos penales, ¿verdad? Claro. Porque eso es algo que no se habla nunca y que a la gente le da miedo preguntar. Pues sí. A mí no me da miedo preguntar, porque quiero conocer, ¿verdad? Quería preguntarle, ¿usted puede casar en la cárcel? Sí, señor. El notario, recuerdo cuando estaba en la universidad ya en los 90, un profesor, creo que con mucha sabiduría, dijo que los notarios costarricenses son los únicos que son interplanetarios. Así es. ¿Por qué? Porque el notario costarricense, de acuerdo a los vacíos que tiene la ley notarial y también lo que dice la ley notarial, puede efectivamente ir a realizar un casamiento en Tanzania que va a tener repercusión en Costa Rica. Claro. Para poner un ejemplo. Claro. No debería ser así. Si una persona se casó en Panamá y en Nicaragua y en Costa Rica con 3 mujeres diferentes, ¿eso se puede? Bueno, sería Por la un delito. Constitución, es un delito. Es un delito de bigamia, así se le llama. Pero ¿suceden esos casos? Yo en mi experiencia solo una vez tuve conocimiento de una bigamia, pero realmente no era la actitud dolosa de la persona. Por ignorancia la persona se había casado en Colombia, no había terminado su unión, estaba en proceso y vino y se casó en Costa Rica. No conmigo el acto, sino que se ejecutó aquí el acto y después el registro civil se da cuenta de esta situación. Pero ocurre muchísimo también. La gente a veces, por eso le digo, el abogado técnicamente tiene que tener esa visión y ojalá hacer una adecuada lectura, porque muchas personas inducen a error a los abogados, meten en problemas a los abogados, a los notarios sobre todo. Claro. Don Efren, ¿ya existen matrimonios entre personas homosexuales? Sí, señor, ya correcto. Eso se aprobó. Así es, desde el año anterior. ¿Y hay matrimonios ya? No me ha tocado el hecho de que alguien se haya acercado y me diga pues que yo lo case, ¿verdad? Hay una salvedad también de que es que el notario se estipuló así, no sé si reglamentariamente o por medio de una directriz, podría en ese caso, por un tema de convicción religiosa o de apreciación del caso, decir no voy a realizar el acto. Quiero preguntar un poquito sobre lo que está pasando en Costa Rica en este momento con la pandemia. ¿Esto ha afectado sus trabajos? Sí, por lo menos de mi parte debo decir que gracias a Dios pues los clientes normalmente a uno lo buscan, lo llaman. Tal vez no voy a hablar específicamente de que sí ha afectado o no mi trabajo, porque a Dios gracias sí tenemos. El tema es que sí ha afectado la economía en general y por ende ya las personas hacen menos negocios o para hacer un negocio lo piensan 2 veces, sí. ¿Verdad? Porque existe tal vez ahorita un pensamiento de que mejor es ahorrar, mejor no comprar, mejor me espero, voy a esperar a que esas propiedades bajen de precio, no voy a vender porque ahorita todo el mundo pide el precio COVID y es muy interesante. Cuando es cuando te llaman. Oiga, vio, eso es nuevo. Sí, cuando te llaman, mira, ese precio que ya es precio COVID o precio, entonces en esa medida sí hay una afectación real en la economía en general, que se ve muy marcada a la hora de generar contratos. ¿Cómo se asegura usted que le paguen? Bueno, al principio... Cobra por adelantado. Al principio lo aprendí... 50% por adelantado y 50% va a depender del acto, Claro. Al principio lo aprendí de la forma más fea, ¿verdad? Y es que ya generado el documento, la gente te decía, bueno, licenciado, luego le cancelo. Pues sí, evidentemente va a depender de la confianza que maestro, claro. ¿Cuánto cuesta una consulta con usted? Bueno, la consulta ronda más o menos los 45,000 colones, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo? ¿1 hora? 2 horas? Estamos hablando de 1 hora exactamente. ¿Y con usted, don Efren? Es variable, pero como son consultas básicamente penales de estudio de casos, claro. Normalmente $1,000. Sí, una consulta con el estudio del expediente. Sí, señor, así es, y sin límite de tiempo. ¿Y cuando los expedientes son como de este tamaño? Puede variar. ¿Verdad? Sí, señor, porque hay expedientes que son expedientes de expedientes. Sí. ¿Cuánto tiempo se toma uno estudiando, alguien como usted estudiándose un expediente para poder dar un diagnóstico? Normalmente de 3 días a 1 semana. Wow. Independientemente del tamaño del expediente. ¿Y has tenido casos de gente famosa como jueces que sí, están señor, pasando correcto. por procesos? Sí, así es. Sí, Tanto jueces, personas de
la farándula, personas políticas o personas pues de renombre, ¿verdad? Lo que uno llamaría alcurnia del apellido. Sí. Pero igual siempre he tratado de mantener un perfil muy bajo desde el punto de vista no solo personal, Claro. sino también pues de mis clientes en el sentido de guardar total reserva de los casos. Sí, claro, Sí, para no afectar a nadie, Así es. ¿verdad? Cuando la gente anda a la prensa persiguiéndolo a usted, le ha tocado ese caso, que quieren entrevistarlo para saber de su cliente. Tal vez no persiguiendo, pero sí me han llamado y la respuesta mía siempre ha sido la misma. También le voy a ser muy franco, no estaba tal vez dentro de la manifestación inicial, pero yo soy periodista, bachiller nada más. Y en los años... Locutor. En los años 80... Por la voz, porque yo dije, esa voz la he escuchado. Usted ha hecho comerciales, voces de comerciales. Sí. En los años 80... Mencióneme uno, a ver, si me acuerdo. Hay que decir la casa. No, pero si el guión, algo del guión. Más cerca de usted. Ve. Bueno, yo quería decir que yo soy actor de teatro. Y desde que entró la voz, yo dije, esa voz yo la he escuchado en algún lado. ¿Vio? Sí, yo había trabajado en radio en los 80s, Sí. del 86 al 94 en radio. Y después del 90 hasta el 2000 estuve en televisión, en Canal 4, ya no, creo que ya no existe, ¿verdad? El que estaba en Guadalupe. Es correcto, sí. En NS4 tuvo una muy buena se época llamaba. ese canal, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿Verdad? Y ¿Se fue acuerda mi de vinculación. este periodista Jorge Valverde. ¿verdad? Fuimos compañeros. De Sí, veras, él fue mi jefe sí. durante varios años. Sí, muy, a ver, ¿cómo diría la palabra? Muy explosivo en aquel momento, Sí, así ¿verdad? es. Sí, y ahí en el canal, ¿qué hacías? ¿Locución? No, yo presentaba noticias. Ah, Sí, sí. ve, qué Así es. tremendo. Entonces está acostumbrado a que le pregunten de todo. Bueno, como le digo, tal vez en la vinculación con los periodistas, me parece que una de las cosas que se fue perdiendo con el tiempo es que el periodista tiene que saber de lo que habla. Sí, Al día de hoy, algunos o algunas son muy autómatas, es decir, lo que están hablando, lo que dicen en la pantalla, no saben lo que están diciendo. Entonces no hay buena entonación, no hay buena pronunciación, cortan la frase, no saben de lo que están hablando, alguien les dicta la pregunta por el audífono. En mi época ni siquiera había audífono, ¿verdad? sí, y también el teleprompter. Pues sí, así es. Sí, ¿verdad? De su apreciación, haciendo un diagnóstico como especialista en derecho penal, a veces llega a expedientes y usted dice, no, esto no lo voy a llevar, Sí, es correcto. aunque le paguen lo que le paguen. Sí, señor. Ha pasado varias veces a lo largo de mi vida. Sí. Sí. ¿Cuánto cuesta que usted vaya y haga un diagnóstico fuera del país? Usted va, si alguien lo llama y dice, quiero que venga a Nicaragua, le pagamos alimentación, transporte, ¿cuánto cuesta? Usted lo hace. En algún momento ha ocurrido, pocas veces realmente, porque también depende de la jurisdicción. O sea, yo soy abogado para Costa Rica. Claro. Entonces, la vinculación mía con el caso sería si el cliente que está en Nicaragua, Panamá o cualquier lado, realmente tiene una trascendencia para nuestro país. Hay Si casos, no, digamos, internacionales que usted diga, bueno, la cuenta está, el dinero está en Estados Unidos y en Miami. sí, ha ocurrido bastante. Sí, sí. bueno, yo quería decirle a don Efraín que desde ya lo invito, si está dentro de su Muchas gracias. agenda, para hablar sobre narcotráfico. Claro que usted es un especialista en derecho penal la próxima semana, ¿verdad? Como usted su agenda, usted me dice y luego La lo próxima agendamos. estoy en audiencia, casualmente de hoy en 8 días, pero creo que en 15 días no tendría ningún inconveniente. Ok, perfecto. Entonces Mucho ahora gusto. nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Claro. Porque es un tema del que nadie habla y que usted como especialista en derecho penal pues va a poder darle a la población costarricense su experiencia. Muchas gracias. ¿verdad? Y don Alejandro, la gente necesita sus consejos, ¿verdad? Entonces, siempre que viene, esta es la segunda vez que viene, esta vez no fue de la asociación y esa parte, digamos, que el cliente necesita de los trámites, etcétera, yo creo que lo podríamos ampliar, ¿verdad? Lo vamos a Entonces, ampliar, mucho nos vamos gusto. a poner de acuerdo para la próxima. Es un gusto haberle conocido. Igualmente. Sí conocía Gracias, su sí. voz, ¿verdad? Y también qué lujo tenerlo como invitado, ¿verdad? Porque Muchas no gracias. todos
tienen ese conocimiento que son los años de experiencia, ¿verdad? Años de experiencia, derecho penal. Y muchas gracias, don Alejandro. Con mucho gusto. Muchas gracias, don Gracias por la invitación. No aprendí el nombre, ¿verdad? Muchísimas gracias a toda la radio escucha. Habló para ustedes José Antonio Tabora, Life Coach, Oficina Jurídica Virtual.